En este vídeo os voy a presentar un Ford Focus MK2, sus defectos y lo que voy a hacer con él. Y sí, acabo de levantarme y estoy en bata de andar por casa. ¡Wow! ¿Qué pasa, ello? Este es un Ford Focus MK2 de 2010. Su motor es un 1.6 de 100 caballos, es gasolina. Y en este vídeo vamos a ver un poquito las cosillas que tiene para afinar con el objetivo de lograr venderlo. ¡Vamos para ello! ¡Wow! Tenemos un peso de 1270 kilos con conductor incluido, aunque eso varía notablemente cuando subimos estos mulacos de aquí. Son 12,7 kilogramos por caballo y con un par máximo de 143 Nm. Aunque los 100 caballos puedan parecer suficientes para el día a día, es un motor gastón y nos ofrece unos 8,7 litros a los 100 km de consumo urbano y 5,4 por carretera. Eso nos daría un consumo mixto de unos 6,6 litros a los 100 km. Lamentablemente no es así. Y todos sabemos que lo que aparece en ficha no se suele cumplir, pero ¿se aleja siempre tanto de la realidad? Actualmente hago quizá un 60% de carretera y un 40% de urbano. Y mi consumo medio es de unos 8,5 litros, es imposible bajarlo de ahí. Y sí, ya sabemos que estos motores suelen gastar, pero tanto. Si nos ponemos a verificar los puntos que hay que afinar de este coche, puede que demos con una de las razones por las que el consumo es tan elevado. Bueno, y antes de seguir con la chapa, ¿qué es lo que quiero hacer yo con este coche? Quiero reparar todos los defectitos que tiene para poder venderlo y compartir este proceso con vosotros. Localizar defectos, repararlos, hacer muchísima limpieza, poner un anuncio bastante atractivo y hacer fotos muy guapas. Como muchos sabéis, me he dedicado al audiovisual durante varios años y sé que unas fotos atractivas son esenciales para poder atraer al futuro comprador. En fin, que no me enrollo más. Vamos a ver las cosillas que tiene. No son graves, pero hay que hacerlas si queremos vender el coche de manera eficiente. Hemos hablado del consumo excesivo. Una de las posibles razones puede ser esta. Os voy a contar cómo me di cuenta. Para empezar, el volante vibraba demasiado. Una cosa que no era muy exagerada, pero sí que vibraba. ¿Qué fue lo primero que hice? Me vine aquí a revisar presiones. ¿De qué me di cuenta? De que la rueda, aparte de estar floja, aquí teníamos muchísimos pesos en el registro de pesos que va desde aquí hasta aquí. Y en la otra rueda no tenemos absolutamente nada. Normalmente unos cuantos gramos son suficientes para el equilibrado. ¿Qué fue lo siguiente de lo que me di cuenta? De esto. Los neumáticos están montados del revés. Posiblemente por eso no pudieron equilibrarlos correctamente y posiblemente también sea una de las causas por las que tengamos ese consumo excesivo. Y para el que se lo pregunte, ¿qué pasa si llevamos los neumáticos montados del revés? Tenemos un desgaste irregular del neumático, tenemos vibraciones, tenemos más sonoridad, tenemos una malísima evacuación del agua y por supuesto tendremos un aumento del consumo de combustible. También tenemos varios raspones por toda la carrocería. También tenemos este chinazo por aquí. Me gustaría probar este kit que venden en el que echa aquí un producto que es a base de resina que se seca, sella en teoría y después al rasparlo se queda como si no pasara nada. Los faros comienzan a ponerse opacos por la parte de arriba. La matrícula tiene más bolazos que yo en la cabeza y las llantas tienen unos cuantos de bordillazos. Pasando por el interior, el plástico efecto metálico que tenemos aquí en el volante se empieza a descascarillar y raspa un poquito. Cuánta mierda tengo en el dedo, joder. No sé a quién se le ocurrió poner esto, pero como podéis ver en el vídeo hay veces que refleja tanto como esta carita de aquí. Suscríbanse, denle like, compartan, hagan todas esas cositas que se dicen siempre, coño. El plástico, como veis, ha ido cogiendo bastante mugre y se ha deteriorado por zonas como esta de aquí. La luz del habitáculo se ha descolgado y a veces vibra tanto que emite un chirrido que se convierte en insoportable. Hablando de chirrido, mirad lo que ocurre cada vez que ponemos el contacto. ¿Ya puedo arrancar? Sí, esas son las toberas del sistema de ventilación diciendo ¡ah! Tenemos bastante suciedad por todas partes, pero bueno, nada que no nos quite un buen riqui de cepillito. Y por cierto, estos plastiquitos de aquí, cuando les da el solecito, se ponen muy hot. Así que cuidadito con los lumbares, chicos. Y por último, podría parecer una chorrada, pero estas pegatines que colocan los concesionarios cuando venden sus coches suelen acabar quemándose como esta, así que las quitaré porque además tampoco me gustan nada. Y es que fijaos, se va a desintegrar en millones de pedacitos, a ver si se puede ver por aquí. Fijaos, solo con tocarlo. Por cierto, editando el vídeo también me di cuenta de que me falta el embellecedor del antineural delantero. Y todo lo que era el aceite, el anticongelante, los discos y las pastillas estaban recién cambiados. De las pocas cosas que sí habría que cambiar de mecánica de mantenimiento serían las bujías. Y según me comentaron, el dueño anterior había hecho la distribución hacía no mucho. El coche no se siente mal cuando lo conduce. Podría ser mejor, claro que sí, pero con las cartas que se nos ponen sobre la mesa con él podemos hacer un poquito de todo. Fue uno de los modelos más vendidos en su momento, por lo que con lo que respecta al tema de los recambios, sencillamente están ahí. No tiene nada que ver con su abuelo el Escort, y es más grandullón que su padre el Focus MK1, pero la línea no termina de ser fea. Siempre he sido anti-Focus y sin embargo en los pocos meses que llevo con él me he acostumbrado a verlo. Luego es un coche con opciones, los kits del ST y el RS son preciosos y aunque no sea un motor que suene súper fino, con un escapillo suena decente.
Así que con este coche tienes una montura que no ha envejecido del todo, repuesto a tu disposición, espacio para lo que quieras y un margen de fiabilidad más que aceptable. Es gastón, como suele pasar con estas motorizaciones y pesos de la época, pero se compensa poco a poco conforme vamos pagando menos en ITV, en impuestos de circulación, en averías y, por qué no decirlo, cuando lo arrancamos no huele al combustible del demonio. El diésel. Y por último, si tenéis un Focus de esta generación y sabéis más curiosidades sobre él, me gustaría que me lo dejaseis por los comentarios. Y nada más, espero que os haya gustado, nos vemos.